comienza Red Más Noticias. Hoy fue enviado a la cárcel Jonathan Torres, el principal sospechoso de la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón. En el apartamento de la mujer fueron encontradas manchas de sangre y señales de violencia. El pago de un millonario seguro de vida sería uno de los móviles de este escalofriante caso ocurrido en Chía, muy cerca de Bogotá. Por riesgo de fuga, peligro para la comunidad y riesgo de no comparecencia al proceso, fue enviado a la cárcel el veterinario y cuñado de Adriana Pinzón, Jonathan Torres. El hombre, capturado ayer por el CTI, es el principal sospechoso de la desaparición de la psicóloga por las versiones encontradas que le entregó la Fiscalía durante la audiencia que se llevó a puerta cerrada. Torres fue la última persona en ver con vida a Adriana el pasado 7 de junio. Un video de ese día, donde se ve a un hombre entrando y saliendo del conjunto de la ejecutiva, también es pieza clave dentro de la investigación. La persona carga una bolsa grande de basura con dificultad. Dentro del plástico había un objeto de gran tamaño. Se teme que se trate de un caso de extrema tortura y violencia. Expertos morfológicos tratan de establecer si esa persona es o no Jonathan Torres. En una inspección judicial hecha a su casa de Zipaquirá, se encontraron rastros de sangre en la sala y en el baño. En la ducha, los expertos forenses, los mismos del caso de Joyner Leal, hallaron señales que dan a entender que la cena se intentó limpiar. Las muestras biológicas fueron enviadas a medicina legal para determinar si pertenecen a Adriana. Otra pieza del rompecabezas es un seguro de vida por 300 millones de pesos que puede ser cobrado por un familiar de Adriana. En caso de fallecimiento, se desconoce quién es el beneficiario. Tampoco se descarta que en las próximas horas se produzca la captura de otra persona que estaría tratando de huir del país. Jonathan Torres podría responder por los delitos de homicidio y desaparición forzada. La familia, mientras tanto, avanza en la búsqueda y desmintió una versión según la cual el cuerpo de la psicóloga había aparecido en la vereda San Jorge de Zipaquirá. Las autoridades también analizan las cámaras de seguridad de la vía Zipaquirá-Bogotá para determinar si el Mazda 2 de Adriana salió de ese municipio. Bueno, pues ahí está el recuento de un caso que avanza cada vez más escabroso, con muchos interrogantes todavía por resolver. Y un gran operativo a nivel nacional desplegaron hoy las autoridades para capturar a integrantes de las denominadas primeras líneas. Las acciones se dan después de que la policía alertara de convocatorias para llevar a cabo actos violentos y no reconocer los resultados de las elecciones de este domingo. Paula Granados, buenas noches. ¿Cuántas capturas se dieron y en qué ciudades? Hola Paula, muy buenas noches. En total ya se han registrado 21 capturas. Estamos hablando que estas capturas se han realizado en Cali, en Medellín y en Bucaramanga. Lo que ha dicho el ministro de Defensa es que esta orden se da porque en los días anteriores la policía descubrió que a través de redes ocultas y también de aplicaciones apócrifas, varias personas de estas primeras líneas pues han pactado y se han reunido para pactar sitios también de revueltas después, justamente cuando se den los resultados electorales del próximo domingo, en esa jornada para escoger al presidente. Dijo el ministro de Defensa que nada va a alterar el orden de estas elecciones, mientras que el ministro del Interior señaló que todas estas detenciones tienen un sustento jurídico. Después de la orden que diera el director de la policía de adelantar capturas en los próximos 4 días a miembros de las primeras líneas que actualmente tienen procesos judiciales vigentes por haber participado en las revueltas sociales, hoy miembros del CTI de la Fiscalía y la DIJÍN ya han realizado las primeras 20. Lo que ha sucedido en el caso de Bucaramanga esta mañana y puede ser en otras ciudades del país es que todo aquel que ha cometido delitos por extorsión, por destrucción de bienes públicos o privados, por terrorismo, siguen los procesos de judicialización. Medellín, Cali y Bucaramanga fueron las primeras ciudades donde se adelantaron los operativos.
Estas personas serían responsables de estar planeando complots a través de sistemas apócrifos y mensajes ocultos para realizar actos vandálicos y violentos en retaliación al no reconocimiento de los resultados electorales del próximo domingo. En ese sentido, dijo el ministro del Interior que las capturas que se están realizando están plenamente sustentadas. Y cuando hablamos de una captura se hace con una orden judicial. Quiere decir que la trabajó la Fiscalía General de la Nación, quiere decir que hay una orden por un juez de la República que ha avalado esa captura. Aquí, cuando se captura a un presunto delincuente, se está actuando dentro del marco constitucional y del marco legal. Las detenciones continuarán en los próximos días antes de la segunda vuelta electoral, advirtió la policía. Continuamos con las capturas de personas que han cometido hechos violentos, ataque a servidor público, daño en bien ajeno, lesiones personales, tortura, secuestro. En algunas zonas del país, quiero reiterar, con orden de autoridad competente, orden de captura emanada y avalada por un juez de la República. En el marco de la jornada electoral se contempla el traslado de algunos puestos de votación por cuenta de la afectación de las lluvias. En este momento se está en la evaluación precisamente de cuáles puestos deben ser movidos como consecuencia de ola invernal, de emergencia invernal o por algún tipo de deslizamiento. En total serán 320.000 hombres de las fuerzas militares y la policía quienes estarán custodiando las elecciones y a la vez manteniendo las operaciones para cuidar la infraestructura del país. En este momento, 7:10 de la noche, ya se cumplen 42 horas de operativos. Así las cosas, las capturas que se han realizado, 11 capturas en Bucaramanga, 9 en Cali y 1 en Medellín. Es la información que tenemos desde nuestra sala de redacción. Paula Granados, Red Más Noticias. Y a propósito de esta noticia, nuestro tema del día, la alerta de las autoridades sobre una posible amenaza de la primera línea para cometer actos de violencia y desconocer los resultados de las elecciones del próximo 19 de junio. Les preguntamos, ¿qué opina usted sobre este tema? Déjenos saber su respuesta en nuestras redes sociales con el numeral Violentos en Elecciones Son. La situación de orden público sigue siendo compleja en el país. Las últimas horas han sido violentas en el departamento del Cauca. Se presentaron atentados en el municipio de Corinto y en inmediaciones de la cárcel de Popayán. El último hecho, el de la cárcel, dejó 5 personas heridas. Las autoridades reforzaron el pie de fuerza. En las últimas horas, el orden público en poblaciones del departamento del Cauca como Popayán y Corinto se ha visto afectado. En cercanías de la cárcel de la capital caucana fueron detonadas 3 granadas de fragmentación. Y encuentran que efectivamente un sujeto a pie habría pasado por el frente del centro penitenciario y lanzado 2 granadas de fragmentación en contra de la portería principal y una más sobre el sector de las casas fiscales que se encuentran al interior del centro carcelario. Como resultado de este hecho, resultan 3 personas con aturdimiento y 2 más con heridas leves producidas por esquirlas. Puedo la policía tirando para arriba, para La primera hipótesis que las autoridades de Popayán están manejando es que los responsables serían grupos delincuenciales que operan en el departamento vecino del Valle del Cauca. Se estima que este hecho podría haber sido perpetrado por una estructura delincuencial del Valle, cuyos cabecillas fueron trasladados desde este centro penitenciario y carcelario hacia Cómbita, Boyacá, el día de ayer, y quienes al momento de su salida profirieron amenazas en contra de los guardianes del IMPEC. Horas antes de lo ocurrido en Popayán, en pleno casco urbano del municipio de Corinto, se registró la explosión de una motobomba, que al parecer sería una retaliación por la baja de alias Majin Buu. De acuerdo a la información técnica y fuente humana, todo esto obedece a retaliación por la baja de alias Majin Buu. Todas las unidades de fuerza pública, Policía Nacional y fuerzas militares nos encontramos en máxima alerta para poder prevenir toda esta serie de acciones terroristas, no solo en contra de
la fuerza pública, sino de todas las comunidades del Cauca. De manera preliminar se reportan 5 lesionados en Popayán y por lo menos 20 personas con aturdimiento en Corinto. Para encontrar a los responsables, las autoridades están ofreciendo recompensas entre los 10 y 20 millones de pesos para ubicar a estas personas. Bueno, pues pasaba esto en el departamento del Cauca y entre tanto esta tarde se presentaron alteraciones de orden público en el sur de Cali, específicamente a la altura de la Universidad del Valle. Encapuchados se enfrentaron al SMAT de la policía, generando bloqueos viales en la calle 13 y también el cierre de las estaciones del Mío, cercanas allí a esa zona. En uno de los videos se observa cómo los encapuchados arrastran contenedores de basura y bolsas que tendrían en su interior material peligroso. 2 hechos violentos se registraron hoy, uno en un colegio en norte de Santander y en un hospital. En el primero, los delincuentes ingresaron y secuestraron a una profesora delante de sus alumnos. Y en el segundo, 2 sicarios asesinaron a tiros a 2 pacientes que se encontraban en una unidad de cuidados intensivos. Después de haber sido secuestrada la profesora Astrid Ortega en el municipio de Convención, en norte de Santander, justo en el momento en que dictaba clase, esta fue liberada en las últimas horas. La maestra del colegio rural Llano Grande se encontraba en el aula de clases cuando de repente 2 hombres armados que ingresaron al colegio buscaron el salón donde ella se encontraba y delante de 15 estudiantes la sometieron y se la llevaron. La directora de la institución educativa, quien celebró la liberación, contó cómo fueron los momentos de angustia cuando se enteró del plagio. Llegan 2 tipos al salón, la sacan del salón y la montan en una moto y se la llevan sin rumbo desconocido. Esa es la información que me hacen llegar. Yo pues, momentos después me dirijo a la sede para saber qué pasa con los niños. Si están solos o los papás los recogieron. El representante de la Asociación de Instituciones Educativas Nortesantandereanas señaló que los centros de educación, al ser espacios de paz, no deben ser violentados con este tipo de actos criminales. Estamos en oposición total frente a estas prácticas de persecución. Las escuelas deben ser territorio de paz, deben ser sacadas del conflicto y personas que están en la labor y en una función social como es la educación deben estar aisladas de todos estos planteamientos y todos estos procesos que llevan los grupos alzados en armas. Pero a este hecho, además, se suma el del sicariato ocurrido en Chocó, en la sala de un hospital de Tumaco, donde 2 hombres que habían llegado el pasado lunes con heridas de bala fueron ultimados por 3 sujetos quienes ingresaron armados al hospital y al llegar a la unidad de cuidados intensivos, ultimaron con disparos a los 2 hombres que se encontraban entubados y en delicado estado de salud. Las 2 situaciones han sido condenadas por diferentes autoridades, quienes han recordado que tanto las instituciones educativas son territorios privilegiados para la construcción de cultura de paz y no violencia, consagrados en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Un accidente de tránsito en Barranquilla terminó en captura cuando las autoridades fueron a atender a un conductor que se había estrellado contra un poste de energía. Se percataron que al interior llevaba droga. Un aparatoso accidente registrado en la vía al mar terminó en captura. El conductor de un vehículo de alta gama que iba a exceso de velocidad chocó contra un poste de energía y el vehículo se incineró. Cuando las autoridades atendieron el hecho, se encontraron con que el conductor transportaba droga. Las autoridades de socorro, tales como bomberos y policía, le prestan los primeros auxilios. Posterior a esto, se verifica y al interior del vehículo se encontró aproximadamente 1 kilo de marihuana. Es así que este ciudadano es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los estupefacientes. En otro hecho, fue capturado en la terminal de transportes un estudiante universitario que viajaba con destino a Plato Magdalena, llevando varias dosis de marihuana y cocaína dentro de su equipaje. Fue sorprendido portando estupefacientes como marihuana y base de coca. Esta persona es capturada gracias al perfilamiento que se realiza a los pasajeros en el terminal.
Y en el sector de Barranquillita, gracias a los drones con los cuales se hace vigilancia permanente en diferentes puntos de la ciudad, se logró ubicar a un sujeto que estaba expendiendo droga. Las autoridades llegaron hasta el lugar y sorprendieron al presunto jíbaro, a quien le encontraron por lo menos 108 dosis de base de coca. Quedó suspendido de manera provisional el POT de Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial. Eso lo decidió el Juzgado Quinto Municipal después de dar trámite a la demanda que interpuso el senador electo Miguel Uribe, argumentando que se expidió por decreto, sin competencia legal. Otra vez queda Bogotá, por lo pronto, bajo las normas del Plan de Ordenamiento del año 2003. A través de una medida cautelar, el Juzgado Quinto Municipal de Bogotá aceptó una demanda interpuesta por el electo senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, en la que argumentaba que la alcaldesa Claudia López expidió a finales del año pasado el Plan de Ordenamiento Territorial por decreto, sin contemplar el plazo de 90 días para que el Consejo de Bogotá aprobara o rechazara el proyecto. Queda claro que la manera tramposa y abusiva en la que Claudia López promovió una avalancha de recusaciones para evitar el debate de fondo y poderse autohabilitar para expedirlo por decreto no les funcionó. La respuesta de la alcaldesa fue contundente. Yo quiero reiterar que esta demanda que suspende temporalmente el POT Bogotá Reverdece no la puso un experto, ni un urbanista, ni un abogado. La puso un politiquero uribista y peñalosista, que sistemáticamente ha sido derrotado en las urnas en su pretensión de impedir que Bogotá tenga un POT. Frente a la respuesta a Claudia, hay que decir que las normas se cumplen, alcaldesa. Usted está acostumbrada a la soberbia, a la arrogancia, pero hoy más que nunca tenemos que defender la democracia que tenemos, que está en riesgo por cuenta de políticos como usted. Dice la mandataria que el distrito apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, pues considera que hubo una mala interpretación por parte del juez. El juez lo que está diciendo es que en su opinión el trámite de las recusaciones e impedimentos en el Consejo suspendían el término de los 90 días, es decir, que podía haber un término indefinido. Nosotros disentimos de esa interpretación porque la ley del Congreso de la República dice claramente que hay un término perentorio de 90 días. Desde el Consejo advierten que mientras no se resuelva la apelación interpuesta por el distrito, en Bogotá vuelve a regir el viejo POT expedido en 2003 por Enrique Peñalosa. Mientras tanto, pues el POT quedará sin efectos y regirá el POT que anteriormente estaba establecido para Bogotá. Dicen expertos que la no ejecución del POT 2022-2035 generará retrasos especialmente en sectores como la infraestructura, la construcción de vivienda y el reciclaje. La suspensión del POT de Bogotá crea incertidumbre jurídica frente a los instrumentos de gestión del suelo, al cobro de cargas urbanísticas y lo que será el desarrollo urbano de la ciudad. Fíjense ustedes que en los 5 primeros meses de vigencia del POT Bogotá Reverdece este año, hemos tenido el mayor lanzamiento de viviendas de interés social de los últimos 9 años. La de Miguel Uribe era una de las 5 demandas presentadas en contra del decreto del POT. Todas argumentaban que el plan no había sido discutido plenamente en el Consejo de Bogotá. Y nos vamos para Antioquia porque hay sobreocupación en los servicios de urgencias de Medellín. Dice la personería que la patología más consultada es la de infección respiratoria aguda y que en la red pediátrica hay una ocupación del 121%, para adultos del 104%. El ente del Ministerio Público alerta que hay una saturación en la capacidad del personal médico instalado. Según las autoridades, no solo es el COVID-19, también circula el virus sincital respiratorio y la gripe H1N1. Entendemos que hay muchos factores, dentro de ellos tenemos el factor climático que hace que de alguna manera se exacerben o se presenten más síntomas respiratorios a esta población. Igual también en las urgencias de adultos, sobre todo para la alta complejidad, con una saturación del 119%. La personería le pidió a la alcaldía continuar con la vacunación contra la influenza y priorizar el esquema de inmunización contra el coronavirus en menores de 6 años y adultos mayores. No, realmente no creo que deteriore la atención, pero sí hace que hayan tiempos prolongados en la atención, hace obviamente que el giro cama se prolongue, porque por consiguiente cuando hay saturación en los servicios de urgencia, el servicio de hospitalización para aquellos que lo requieren también va a estar colapsado, realmente no van a tener disponibilidad y hace que haya demora en los traslados para esta población. Un ejemplo de complejo panorama es el Hospital San Vicente Fundación, que la atención supera el 300%. Tenemos una ocupación de urgencias adultos del 153% y de urgencias infantil del 242%.
La situación es crítica en las unidades pediátricas porque la enfermedad más prevalente son las infecciones respiratorias agudas. No hay que dudar que a esta complicada situación se suman las lluvias que aumentan la propagación de las enfermedades. La Gobernación de Antioquia recomienda a la población retomar el uso de tapabocas en espacios cerrados. Y en noticias de la economía, el gobierno anunció que aumentará gradualmente el precio de la gasolina para subsanar el déficit de más de 14 billones de pesos del Fondo de Estabilización de Precios. El aumento se hará mes tras mes a partir de junio, considerando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables, y los efectos que puede tener en la inflación. Los precios del petróleo han subido a nivel internacional y en Colombia se subsidian con recursos del Fondo del Valor del Combustible para evitar trasladarlo a los consumidores. Se proyecta un aumento de 200 pesos en junio y julio. De otro lado, el índice de producción industrial aumentó en abril 9,1% frente al mismo mes del año anterior, así lo ha informado el DANE. Si se compara con el mismo mes de 2019, la variación es de 7%. El crecimiento de la producción manufacturera es de 13,5% y se reporta un aumento del personal ocupado con relación a marzo. Las ventas también aumentaron en el último mes. Y en los 5 primeros meses de este año se vendieron más de 108.000 viviendas. Esto es lo que ha dicho la Cámara Colombiana de la Construcción. Una cantidad que representa un incremento de 3,6% frente al mismo ciclo de 2021. Del total, 76.762 unidades fueron viviendas de interés social y 32.256 en la categoría Nobis. Según la presidenta de Camacol, Sandra Forero, son un aporte fundamental para la industria y el desarrollo regional que evidencia la confianza de los colombianos en programas como Mi Casa Ya. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $118.51 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $2.28. El índice MSCI Colcap se redujo 2,51% a 1.463 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.923 pesos con 96 centavos. El euro se negocia en 4.074 pesos con 71 centavos. La cifra es el puesto 57 que ocupa Colombia en el ranking de competitividad 2022. En la región están mejor rankeados Chile, Perú y México. En Noticias del Mundo, la noticia tiene que ver con un territorio muy cercano a Colombia, porque el régimen de Nicaragua aprobó el ingreso de militares extranjeros a su país. Esta decisión se toma luego de un pedido de emergencia de Daniel Ortega. Así las cosas, a partir del 1 de julio, tropas de Rusia, de Venezuela y de Cuba van a entrar a territorio nicaragüense. Ana María. Joanny, buenas noches. Pues este decreto tiene una vigencia de una década y va a permitir la realización de lo que ya denominan como ejercicios humanitarios conjuntos. Esto a la luz de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos y varios países de la región, incluido Colombia, manifestaron su preocupación y calificaron el hecho como una amenaza y provocación a la seguridad regional. La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de los sandinistas, fuerza política del jefe del régimen nicaragüense Daniel Ortega, dio luz verde a que tropas extranjeras puedan ingresar al país. Se aprueba el artículo 3 y con él se aprueba el decreto legislativo que ratifica la autorización del ingreso al territorio nacional de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia. La decisión se toma luego de que Ortega firmara un decreto autorizando que tropas rusas puedan ayudar en operaciones contra el delito en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico nicaragüense. Ingreso al territorio nacional de forma rotativa de 50 efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, para participar con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Cuerpo de Nicaragua en intercambio de experiencia y de comunicación operacional con naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua
en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Se espera que en forma rotativa 230 efectivos y equipamiento militar rusos ingresen a Nicaragua en el segundo semestre de este año a partir del 1 de julio. Los que no están comprometidos con combatir la narcoactividad y el crimen organizado pueden tener una opinión contraria a esta necesaria ayuda humanitaria e intercambio de capacidades y experiencias que sobre este tema otros ejércitos han venido desarrollando y que nosotros valoramos, apreciamos e incorporamos con nuestro ejército nacional. El decreto también autoriza por 6 meses el ingreso al país de personal, naves y aeronaves de Venezuela y Cuba, aunque con propósitos diferentes para cada país. Y avanza la investigación de la Comisión de la ONU que estudia las violaciones de los derechos humanos en Ucrania. Aseguran que, aunque aún es pronto para entregar conclusiones, sí constatan graves indicios de crímenes de guerra. Entre tanto, Estados Unidos anunció $1.000 millones de apoyo bélico a Ucrania. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, a través de Telegram lanzó una nueva amenaza a Ucrania, esta vez asegurando que dejarán de salir en el mapa. Vi un informe que Ucrania quiere recibir de sus amos en el extranjero como parte de un plan de arrendamiento de tierras con pago por entrega después de 2 años. Pero he aquí una pregunta. ¿Quién dijo que después de 2 años Ucrania existirá en el mapa mundial? Ucrania sigue denunciando crímenes de guerra en su territorio y aunque la Comisión de la ONU asegura que ha recibido información abundante al respecto, considera aún muy prematuro presentar conclusiones. Por ejemplo, con respecto a Bucha, hay pruebas que pueden llevar a la conclusión final más adelante que estos conjuntos de reglas se violan. Tenemos que ir paso a paso y tener la mayor cantidad de información posible. Nuestra tarea es dar la primera actualización completa en septiembre ante el Comité de Derechos Humanos. La Comisión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos sí constata graves indicios de crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, la confirmación adicional y la información recibida y los sitios visitados de la destrucción pueden respaldar afirmaciones que en las zonas se han cometido graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que tal vez lleguen a ser crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entre tanto, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Me complace especialmente poder anunciar hoy que Estados Unidos proporciona un paquete adicional de asistencia de seguridad de $1.000 millones para Ucrania. El llamado nuevamente es apoyarlos y aumentar la entrega de armas. Debemos intensificar nuestro compromiso compartido con la autodefensa de Ucrania y debemos esforzarnos aún más para garantizar que Ucrania pueda defenderse a sí misma, a sus ciudadanos y su territorio. El presidente Zelensky alerta que si Rusia se anota una nueva victoria en Ucrania, no se detendrá y hará lo mismo con otros países. Alguien que quiera capturarlo todo nunca se detendrá tomando solo una parte. Lo insto a seguir convenciendo de la simple verdad a todos aquellos que aún no se han atrevido a seguir un bando en este enfrentamiento que se prolonga desde hace 112 días. En las últimas horas, Volodymyr Zelensky habló por teléfono con el primer ministro británico Boris Johnson en busca de una salida al bloqueo ruso de las exportaciones de cereales de Ucrania, mientras Rusia reduce en 1/3 sus entregas de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream 2. Y más atención de la Iglesia Católica a los divorciados. Esa es la más reciente propuesta del Papa Francisco. El pontífice aseguró que a los divorciados, vueltos a casar y quienes viven en unión libre deben recibir un acompañamiento especial. Señaló que la Iglesia debe estar cerca de estas parejas y caminar de la mano con ellas para que no se sientan abandonadas y evitar los fracasos de pareja. Sin embargo, en el documento no hace referencia a dar la comunión a los católicos divorciados y vueltos a casar. Y la tormenta Blas ya se convirtió en huracán de categoría 1 cerca de la costa de México.
Se trata del segundo huracán de la temporada en el Pacífico mexicano tras el paso de Ágata, que golpeó el estado de Oaxaca. Hasta ahora, Blas ha causado lluvias torrenciales en las costas de Guerrero y Michoacán. Fue emitida la alerta azul para que la población tome las medidas pertinentes durante el paso de Blas. Se prevé que no toque tierra y que pierda fuerza durante las próximas horas. Y en Europa sigue siendo el epicentro la viruela del mono, así lo confirmó el director regional de la OMS para el continente. Destacan la importancia de aprender más de la enfermedad y evitar que siga propagándose. Europa sigue siendo el epicentro de este brote en escalada con 25 países, reportando más de 1.500 casos o el 85% del total global. La magnitud de este brote plantea un riesgo real. Cuanto más circule el virus, más se extenderá su alcance y más fuerte será la enfermedad. Se afianzará en países no endémicos. Y un comité de expertos de Estados Unidos se pronunció a favor de administrar las vacunas de Pfizer y Moderna contra el COVID-19 a niños menores de 6 años y 4 años. Esta recomendación, la vacunación, con esto podría empezar una vez la Agencia de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la luz verde. Para el caso de Moderna, a menores solo se administrará una cuarta parte de la dosis que va a suministrarse a los adultos y la décima para el caso de Pfizer. Entre tanto, el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, dio positivo en las últimas horas para COVID-19. Fauci está completamente vacunado y recibió 2 refuerzos. Está en este momento experimentando síntomas leves. En India fue rescatado vivo un niño sordomudo de 10 años quien había caído a un pozo de 24 metros de profundidad. Habían pasado ya 4 días y los equipos de rescate trabajaban contrarreloj para poder sacar al niño del pozo. Esto necesitaron apoyo de militares para cavar un túnel paralelo, una tarea que se dificultó además por el mal tiempo y la cantidad de serpientes y escorpiones en terreno. El niño estaba jugando cerca de su casa cuando cayó al pozo, un accidente que en esta oportunidad tuvo un final feliz. Y cerramos con una imagen espectacular de la superluna de Fresa. Durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles, la luna pudo verse más grande y brillante de lo habitual en varios países del mundo, con este color rojizo. Es la primera de las 3 lunas llenas de la temporada de verano. Este nombre salió porque se da justo en la temporada de la cosecha de fresas y es uno de los eventos más esperados del año. Mucha atención que la Fiscalía acaba de revelar los videos que sirvieron de prueba para enviar a la cárcel a Jonathan Torres, el cuñado de la psicóloga Adriana Pinzón. Este es el caso de Chía con el que abrimos esta emisión de noticias. Estas son las imágenes en las que observan a la mujer entrando a su casa con vida. El 6 de junio, ahí entra, con vida. Al otro día, que es esta imagen, durante el día de su supuesta desaparición, aparece Torres saliendo del apartamento de Adriana. Entra y sale varias veces y empaca en el carro de la mujer una bolsa negra. Esa es la bolsa negra. Este material, según la Fiscalía, será la prueba reina de la posible culpabilidad de Jonathan Torres. Esa es la bolsa negra que está llevando este señor Torres hacia el carro. Es escabrosa esta historia que ya tiene a este hombre en la cárcel. Jonathan Torres Campos, el cuñado de la víctima, fue judicializado como presunto responsable de lo ocurrido. El hombre habría sido la última persona que vio con vida a la mujer y entregó versiones contradictorias sobre el paradero. Ante los investigadores, señaló que supuestamente la acompañó a dejar un carro en un concesionario de Chía, Cundinamarca, para venderlo. Sin embargo, la evidencia fílmica indica lo contrario. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país.
Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. La noticia tiene que ver con otra tormenta política que se arma alrededor de estos llamados petrovideos. Esta vez un medio colega publicó uno en el que la protagonista es Verónica Alcocer, la esposa del candidato Gustavo Petro, que hizo un comentario, Paula, que cayó muy mal en el gremio periodístico, en el gremio de las periodistas. ¿Qué fue lo que pasó? No es para menos que haya caído tan mal y que haya generado la polémica que en este momento sigue creciendo. Dijo Verónica Alcocer que todas las mujeres que entran de reporteras terminan en el mismo canal casándose con sus dueños, que para eso lo hacen. Escuchen ustedes esa frase que quedó registrada en video. A todas les va bien. A todas les va bien porque todas entran de reporteras y todas terminan en el mismo canal con los dueños. ¿Para eso se entran ahí? ¿Para qué crecen? Y después de esta declaración muy polémica que se desató por el video, Verónica Alcocer se disculpó a través de su cuenta en Twitter. Esto es lo que dice el trino de Verónica Alcocer. Pido sinceras disculpas a las periodistas que les haya ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto que no representan mis ideas. Respeto a las profesionales y trabajo para fomentar que se respeten y valoren a todas las mujeres de este país. Esta fue una discusión que han grabado y filtrado de forma deshonesta para hacer daño al candidato Gustavo Petro y a nuestra familia. Seguiremos denunciando las grabaciones ilegales por mi familia, por la democracia y por Colombia. Pues se disculpa de esta manera Verónica Alcocer, sin embargo, estas disculpas no han sido suficientes. María Alejandra Villamizar, periodista política de Noticias de Caracol, que la mencionan al comienzo de este video, ya se pronunció, rechazó las declaraciones de la esposa de Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo. Parece que sí, allá al fondo se oye hablar de María Alejandra Villamizar. Y el comentario de Gustavo Petro es que se casó con el dueño. Yo no voy a entrar en detalles sobre con quién me casé, en qué momento me casé y si casarme significa o no algo para mi oficio. La señora Alcocer hace una apreciación de estas tan típicas en nuestra sociedad, de caer en esa bajeza, que es decir que las mujeres tenemos o tienen el espacio y el lugar que se hace profesionalmente, por casarse con, ¿no? Me parece que es una contradicción enorme en todo su discurso político, de darle fuerza a las mujeres, de empoderarlas, que es la palabra esta tan fea pero que está tan de moda, para que las mujeres nos sintamos independientes y que no necesitamos un marido. Sí, desafortunadamente caí en los petrovideos un año largo, casi muchos años además, cubriendo la política y las campañas, y en esta cosa sucia de las grabaciones y las filtraciones. Pues antes, Gabriel, me parecía raro que no hubiera aparecido una referencia de cualquier tipo, porque pues los oyentes y las audiencias no tienen por qué saber, ¿no?, en qué momento aparece uno en escena. Pero por si acaso tienen dudas, les mando mi hoja de vida otro día. Bueno, lo que dice María Alejandra Villamizar, que ella fue mencionada en ese video por parte de Verónica Alcocer. A propósito, pese a las disculpas de Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, pues se generó una reacción de rechazo enorme, en cadena, de parte de nuestras colegas periodistas. Aquí algunas de sus respuestas a estas afirmaciones de la esposa de Gustavo Petro. Paula García, vivo de mi trabajo y me mantengo sola desde hace muchos años. He escalado limpiamente y fruto de mi disciplina y talento. Mente corta y machista la de aquellos incapaces de dimensionar el valioso aporte de las voces femeninas al sagrado oficio de informar. Jessica de la Peña. Señora Verónica Alcocer, llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y jamás he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. Respete. Carla Arcila.
Mamá soltera a los 19 años, vendedora de ropa, de platería, mesera en una pizzería. Logré estudiar con mucho esfuerzo y tras más de 18 años de reportería, de andén y sereno, hoy soy conductora de un programa de radio, presentadora de televisión y no me casé o me acosté con el dueño. Darcy Quinn, absolutamente irrespetuoso ese comentario de Verónica Alcocer con los periodistas. ¿Esto es solo lo que piensan de la prensa? ¿Eso es lo que piensan de las mujeres? Katy Beckerman, no me tuve que comer a nadie para ser reportera y presentadora. Todo lo he logrado con esfuerzo y disciplina. Respete, Verónica Alcocer, y esas disculpas están muy tibias. Andrea Guerrero, las periodistas lidiamos con el machismo y luchamos décadas por hacernos un lugar. Lo denigrante del comentario atenta contra la lucha reivindicativa que hemos tenido que vivir muchas profesionales capacitadas para que nuestro trabajo sea reconocido y para tener credibilidad. Vicky Dávila, lo que hizo Verónica Alcocer al denigrar de mujeres periodistas es típico de quienes creen que las mujeres no piensan, no merecen nada y no pueden lograr algo profesionalmente por sus méritos, trabajo y talento, sino que sus triunfos se apoyan en la cama. Diana Saray Giraldo. Qué desastre que a estas alturas se siga afirmando que las mujeres solo logramos ascender profesionalmente después de pasar por la cama de alguien y peor, que una afirmación así venga de otra mujer. María Andrea Nieto. Qué asco que la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, crea que una mujer periodista o de cualquier profesión tenga que prostituirse para salir adelante. Respete, ¿no que son progresistas? Mentira, su tal pacto es un pacto machista. Petrovideos para machistas, las feministas. Diana Montoya, tengo más de 30 años en el periodismo. Con mi trayectoria y experiencia quiero y cuido al oficio. Y vea usted, sí me ha ido bien en mi carrera y en la vida, gracias a Dios. Y no he tenido que hacer nada indebido ni he contemplado jamás correr un poco la línea ética. Joana Fuentes. Justamente anoche hablamos con la Flip sobre las violaciones que enfrentamos las mujeres periodistas. Esta es una de ellas. La mayoría de las veces debemos esforzarnos el doble para que se nos reconozca el trabajo. Muy bajo e irrespetuoso decir que es gracias a un poderoso. Claudia Gurizati. La esposa de Petro agrede a las mujeres trabajadoras y al periodismo. Las mujeres periodistas luchamos por la misión de informar. Ponemos en riesgo nuestra vida e integridad. Nos montan rumores misóginos y luego la Alcocer y su marido dicen que son feministas. Cínicos. Bueno, vean ustedes el impacto que ha tenido este Petrovideo, este video en el que Verónica Alcocer dice que a las periodistas les termina yendo bien porque entran como reporteras y finalmente terminan casadas con el dueño del medio de comunicación. Ustedes han visto que a las pocas horas de conocerse el video, Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, pidió disculpas y queda una pregunta flotando en el aire y es si esas disculpas son sinceras, porque en ese mismo mensaje dice, este video que fue grabado ilegalmente y fue sacado de contexto, da lugar a bla, 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 bla. Si pide disculpas es porque cree que el contenido fue ofensivo y está tratando de retractarse. Si dice que el contenido fue sacado de contexto, pues entonces quiere decir que para qué pide disculpas. Las dos cosas no son consistentes, porque si es cierto lo que está diciendo allí, que está prácticamente indicando que las periodistas en Colombia lo que hacen es empezar a trepar a ver hasta en qué momento llegan por la vía de ser mujeres de lograr conquistar a los altos mandos de los noticieros o de las cadenas de televisión, pues si eso es lo que está diciendo, efectivamente las disculpas valen, pero no veo muy claramente entonces para qué hace alusión a la salida de contexto. ¿Ustedes creen que esta frase tiene lugar a que en otro contexto tenga un sentido distinto? A todas les va bien, todas entran como reporteras y terminan casadas con los dueños de los medios. No sé en qué contexto esa frase pueda tener una interpretación distinta. Pero bueno, hay dos consideraciones adicionales. La primera de ellas, la que tiene que ver con la política del amor. La política del amor, que ha sido una de las banderas de la campaña de Gustavo Petro, pues es una política que va mostrando contradicciones paso a paso. Cada día prácticamente está apareciendo un elemento nuevo que contradice la política del amor. Y en este caso,
esa estrategia confrontacional, esa estrategia de crítica, esa estrategia tan hostil y tan agresiva de una mujer con otras mujeres, la esposa de Gustavo Petro con las periodistas colombianas, pues evidentemente dista mucho de ser la política del amor. Recuerden ustedes ayer que cuando el candidato Gustavo Petro dio lo que él denomina la alocución, es decir, una declaración a medios de comunicación en la noche, terminó su declaración diciendo "los quiero mucho". Una manera de terminar una alocución o declaración bastante peculiar, consistente con la política del amor, pero inconsistente con los hechos que van apareciendo todo el tiempo. Y recuerden también que el pacto histórico tiene sus antecedentes de tener un comportamiento excesivamente marcado contra las mujeres, un comportamiento evidentemente machista. Recuerden ustedes que cuando Holman Morris estaba dentro de las toldas del pacto histórico, de las cuales después se salió, fue señalado por una de sus exparejas como un abusador, proceso que arrancó a tener trámite en la justicia. Gustavo Petro se tardó en tener en cuenta esa situación antes de seguir respaldando a Holman Morris dentro de su propio movimiento. Habrá que ver, eso sí, si gana Gustavo Petro y es presidente y Verónica Alcocer es primera dama, qué relación va a tener de hoy en adelante con las periodistas colombianas. Seguimos hablando de la situación, del contexto de esta campaña presidencial. Mire, Paula, le quiero contar una historia de nuestro colega Felipe Zuleta. A través de sus redes sociales, el periodista, que es panelista de Blue Radio, denunció sufrir un ataque personal en un centro comercial. Le voy a mostrar los trinos. Esto fue lo que escribió Felipe el día de hoy. Hoy en un centro comercial se me vino a darme en la jeta un man. Es el lenguaje de Felipe. Gracias a los muchachos de la UNP Colombia salí sin líos. Mire, después de eso publicó otro trino Felipe Zuleta dándole continuidad a la historia. Dice: hoy quiero agradecerle a la UNP Colombia, es decir, a la Unidad Nacional de Protección, y a mis 2 escoltas. Espero que lo siguiente no sea un tiro. Estas ya son palabras mayores. Y luego sacó otro trino donde dice: gracias muchachos de UNP Colombia, nada más que decir. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. Hablamos de la otra polémica del día. Tiene que ver con Jorge Gómez Pinilla, que en un espacio de opinión del diario El Espectador, pues habló de que la hija del ingeniero Rodolfo Hernández aparentemente no había sido secuestrada ni estaba muerta, sino en un centro psiquiátrico. El periódico la despublicó. ¿Qué fue lo que pasó, Paula? Pues mire, que esta columna no tenía ningún sustento claro, ni serio, ni argumentado. La columna se basaba en que un amigo de un amigo y que alguien me dijo que esto era lo que había sucedido. Y lo que trataba esta columna pues era desmentir a Rodolfo Hernández y a su familia, diciendo que su hija nunca fue secuestrada, que no está desaparecida, sino que, como usted ya lo contaba, Giovanni, está internada en un centro psiquiátrico. El periódico despublicó, desmontó esta columna y este columnista pues pidió disculpas. Con este trino, Jorge Gómez Pinilla anunció a sus seguidores una nueva columna de opinión que publicaría en el periódico El Espectador este miércoles, donde revelaba que la hija de Rodolfo Hernández no había sido secuestrada y estaba en un centro psiquiátrico. Me acaba de llamar el ingeniero Rodolfo Hernández para preguntarme si yo tengo pruebas de lo que voy a publicar mañana en El Espectador, titulado La hija de Rodolfo y el hospital psiquiátrico. Le he respondido que si no tuviera pruebas, no lo podría publicar. Lo noté preocupado. Del pomposo anuncio y la expectativa quedó solo el título y la nota del director, que señalaba que de común acuerdo con el autor se había decidido despublicar la columna. He solicitado al Espectador que despublique la columna. Llevo 40 años ejerciendo como periodista y en esta ocasión, llevado por la calentura de una campaña electoral virulenta, me equivoqué. Es de humanos equivocarse y es de seres con nobleza aceptar errores.
para enmendarlos. Pero esta no sería la primera vez en que Gómez Pinilla toca este tema sensible en la vida de Rodolfo Hernández. En enero de este año publicó un video de opinión donde también ponía en duda el dolor del ingeniero. Pero salir a estas alturas, 17 años después, a decir que todavía está haciendo el duelo y decirlo de manera frecuente, sin que se lo hayan preguntado, es porque recurre a lo subliminal para sacarle provecho político a un secuestro de vieja data. ¿Acaso sería que no pagó el rescate porque no se trataba de una hija biológica, sino adoptada y de temperamento rebelde? Esto es Hilar Delgado. Desde la campaña del exalcalde de Bucaramanga lamentaron que el columnista no los buscara para contrastar la información que tenía. Conociendo el malestar que tenía Rodolfo Hernández sobre este tema y el malestar que tenía toda su familia, el dolor que tenían por lo que están haciendo con la memoria de la hija y con la memoria del drama que vivió esta familia, creo que no hubo esa comunicación. Y calificaron los constantes ataques como una guerra sucia contra el candidato. Evidentemente, alguien en la estrategia opuesta o alguien de los distintos grupos que apoyan la candidatura de Gustavo Petro ha identificado que por ahí se le podía hacer daño al ingeniero Rodolfo Hernández. El ingeniero, por medio de un comunicado, pidió que respetaran su dolor, la memoria de su hija y señaló que esperaba que fuera la última vez en pronunciarse sobre este tema. Y el director del Espectador, Fidel Cano, pues publicó un video de 6 minutos explicando por qué se publicó y por qué se despublicó esta columna. Y aseguró que la decisión se respaldó en el derecho a la libertad de expresión, pero aclaró que desde un comienzo reconocieron que era ruin e indecente. Esto es un fragmento de lo que dijo Fidel Cano. Nada de lo que yo aquí diga es una defensa del autor Jorge Gómez Pinilla, ni de la columna misma, solo trato de explicar el por qué o cómo llegó una columna de opinión como esa, que desde el comienzo consideramos baja y ruin, pues llegó a ser publicada en un medio como El Espectador, que espera de sus colaboradores de opinión pues otro tipo de opiniones. Y eso tiene que ver con la libertad de expresión, que no es un derecho absoluto, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero que tampoco es relativo. Si se cree en dicha libertad, como la tienen todos los colaboradores habituales de opinión del Espectador y de quienes esperamos mayor responsabilidad en su uso, pues hay que dejarla vivir particularmente con las opiniones y estilos de opinar que no son del gusto del medio o que van en contra de sus posiciones editoriales o incluso que llegan a la indecencia. Dos reflexiones sobre un mismo problema, la del columnista Jorge Gómez Pinilla y la del director del medio Fidel Cano, director del periódico El Espectador. El columnista dice que es humano equivocarse y que publicó esta columna llevado por el calor de la campaña electoral y que se dio cuenta de que había cometido un error, entonces que terminó corrigiendo el error. Pues creo que el calor de las circunstancias lo lleva a uno a hacer cosas precipitadas cuando es cuestión del instante o de pocos instantes, pero resulta que venía publicitando que iba a hacer esta publicación desde días antes y diciendo que me comuniqué con el ingeniero Rodolfo Hernández y que entonces él me dijo que sí tenía pruebas y que haciendo toda una campaña de expectativa alrededor de la columna, lo que quiere decir pues o tiene el calor muy acumulado durante varios días o no es una cuestión de impulsos y en realidad la equivocación es de carácter estructural. Recuerden ustedes, la columna alude a esta inquietud que existe en algunos segmentos de la opinión que afirman que como todavía está vigente la cédula de la hija de Rodolfo Hernández porque no se ha podido encontrar su cuerpo que presuntamente cayó en manos del ELN secuestrada y fue ultimada por el ELN hace ya muchos años. Como no se ha podido encontrar su cuerpo, no se ha podido dar de baja su cédula. Y al no darse de baja su cédula, este sector de la opinión lo que dice es, esa muchacha está viva o está en un asilo o está en un manicomio y por lo tanto todo el drama que hace Rodolfo Hernández alrededor de su desaparición es puro ficticio y es solamente teatro para llamar la atención y para ganarse la compasión de la opinión pública. En la columna el argumento es más o menos ese, pero como dijo Paula al introducir la nota, los elementos
que trae la columna para argumentar lo que está diciendo son bastante gratuitos. Son cosas como, por ejemplo, un amigo me dijo, y cuando le pedí al amigo que me aclarara cuáles eran sus fuentes, no me aclaró cuáles eran sus fuentes, y fuera de eso, por el correo de las brujas, es decir, una y otra vaguedad, y alrededor de todas esas vaguedades termina construyendo este argumento diciendo que la hija de Rodolfo Hernández estaría presuntamente viva y que todo sería un montaje publicitario para ganarse el favor de la opinión pública. Pues bien, para poder decir, incluso en la misma columna que publicó originalmente, que tenía la licencia para hacerlo, dijo, y le mandé 15 preguntas al ingeniero Rodolfo Hernández. Nota de pie de página, cuando desde la campaña dicen, aquí nunca nos consultaron nada, pues ahí alguno de los dos está mintiendo, porque el comunista dice, le mandé 15 preguntas al ingeniero Rodolfo Hernández y no me las respondió. En la campaña dicen, aquí nunca recibimos ningún tipo de consulta. Pero en todo caso, él dice que con esas 15 preguntas, como no se las respondieron, pues se sintió en la licencia de publicar la columna, para despublicarla o para ponerse de acuerdo con el medio para quitarla a las pocas horas. ¿Quién sabe en qué condiciones recapacitó o qué fue lo que pensó que no pudo pensar durante los días antecedentes cuando le hizo tanta publicidad? Importante finalmente la reflexión de Fidel Cano, el director del Espectador, cuando dice: número 1, esta columna es baja y ruin y la consideramos así desde el comienzo. Número 2, decidimos publicarla como un acto de libertad de expresión. Número 3, quizás sí nos faltó, dice Fidel Cano, más chequeo de los datos para saber si efectivamente lo que se sugería, insinuaba y se decía por allí era cierto o no era cierto. Y finalmente, algo que en lo que también tiene razón Fidel Cano, es cuando dice, un hecho puramente personal no lo hizo público el Espectador ni el columnista, lo hizo público y lo convirtió en parte del debate público el mismo candidato Rodolfo Hernández. Bueno, y entre tanto, el candidato Rodolfo Hernández sigue haciendo campaña desde Bucaramanga. Este miércoles se reunió con empresarios de diferentes gremios y en una transmisión dijo que aunque gane o pierda, va a respetar los resultados de este domingo. Cintia Pineda, usted se encuentra allí. Buenas noches, la saludamos en Bucaramanga. Paula y televidentes, buenas noches. Pues sí, lo primero es que fue un desayuno de trabajo en el que estuvieron empresarios de diferentes gremios, especialmente de textiles, de calzado, incluso de los hidrocarburos. Nos dicen que los propios empresarios fueron los que solicitaron este encuentro con Rodolfo Hernández a la campaña del candidato presidencial y que básicamente querían conocer cuál es su política económica si llega a ser el presidente de los colombianos y que también el aspirante les había solicitado que si llega a ganar las elecciones este domingo, pues lo rodearan, porque sabe que el país después de estos comicios va a terminar bastante polarizado. También lo que usted ya decía, se refirió a través de redes sociales a esta solicitud que le estaban haciendo desde diferentes sectores políticos y es el de decir que se iba a reconocer independientemente de cuál sea el resultado de este domingo. Y por último también lanzó una novedosa propuesta, si se le puede decir así, y es que él dice que está evaluando, si llega a ser presidente, reducir en 50% los peajes y también el costo de la gasolina en las temporadas altas, esto para que las familias puedan salir a vacaciones y conocer el mar. Este es el informe. En un desayuno con empresarios, Rodolfo Hernández habló sobre sus propuestas económicas. Una política de austeridad, reducción del IVA y creación de nuevos empleos fueron algunos de los puntos que les expuso en el encuentro. Yo opino que tiene muy buenas ideas y si las puede poner en práctica sería formidable. ¿Les da tranquilidad el candidato Rodolfo Hernández? A mí sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues primero es una persona súper sincera, clara, directa. Mucho énfasis en su propuesta de gobierno que se basa pues en la austeridad del Estado, en generar ahorros e invertir ese dinero pues en el desarrollo de Colombia, en que los más pobres tengan más oportunidades. Hizo una exposición muy completa sobre ese tema. Va a ser muy cuidadoso en el ahorro del Estado y en controlar la evasión y en controlar la corrupción y tratando de que no haya más impuestos y que haya mejores salarios. Hernández, en una transmisión que hizo por redes sociales, aseguró que sí reconocerá los resultados del próximo 19 de junio. Entonces, ¿por qué no vamos a aprovechar y decirle a la registraduría, yo creo en ustedes, señor registrador, yo creo en todo lo que es
la honestidad de la registraduría. Gane o pierda, acepto el resultado sin vacilaciones. El candidato estuvo acompañado del exgobernador de Boyacá, con quien presentó su política para el agro y lanzó una propuesta para potenciar el turismo. Estoy averiguando con el doctor Juan Martín Caicedo Ferrer para ver si es posible peajes y gasolina más barata. Al 50%. Claro, eso se puede. Si se montó esa vaina chimba el día sin IVA, 50%. Este presidente, eso se puede. Imagínense la movilización tan bestial que va a haber. Claro, y eso es verdad. El ingeniero además anunció que este jueves tiene planeado viajar con Amaya a la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, como dato curioso quiero contarles que cada empresario tuvo que pagar el desayuno, que costó alrededor de 50.000 pesos, y hace pocos minutos el ingeniero Rodolfo Hernández también aclaró que está evaluando esa propuesta que había lanzado de fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Cultura, y dice que cada ministerio va a cumplir con sus funciones. Es por ahora toda la información desde Bucaramanga, Santander. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Gracias, Cintia. Nos vamos a la otra campaña. Gustavo Petro estuvo en el eje cafetero, recorrió en un jeep la vía Anserma-Caldas, en medio de diálogos con campesinos, con caficultores, incluso con uno de ellos habló sobre un documental sobre el M19 que están emitiendo en Teleantioquia. Yo hablo con mucha gente y yo les digo, muchachos, donde el M19 existiera como movimiento cuando nació, todos los que estamos aquí éramos del M19. Sí, claro. Yo no sé si revivirlo, porque eso es como los Beatles. Sí, nunca muere. Sí, queda el espíritu ahí. Pero también reiniciarlo se vuelve problemático. Sí, porque ya no es lo mismo. Es otra historia, otra vida. Hablemos ahora de los debates, Paula, porque hay expectativa de cara a lo que pueda pasar en ese debate que nunca se dio entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, porque ahora Rodolfo Hernández dice no voy a los debates. Ahora el Tribunal Superior de Bogotá ordena a los aspirantes a la presidencia organizar un debate a más tardar mañana. Gustavo Petro dice que está listo, por los lados de Rodolfo Hernández, no. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, usted dice expectativa, yo le agregaría polémica también. Hoy ha sido el día de las polémicas por todos lados. Pues mire, expertos constitucionalistas califican esta decisión del Tribunal de Bogotá como equivocada, otros van más allá, dice que está politizada y que además estaría violando los derechos como personas naturales de los candidatos. Ya como usted decía, pues ellos también respondieron a este fallo. Ante una cascada de tutelas que se interpusieron para que los dos candidatos a la presidencia participaran en debates, el Tribunal Superior de Bogotá acogió 6 de estas y ordenó a los aspirantes presidenciales, a más tardar este 16 de junio, organizar un espacio de discusión de 60 minutos transmitido en el sistema de medios públicos RTBC. Recordemos que el derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir información no es simplemente a recibir cualquier calidad de información, es a recibir información veraz e imparcial. La abogada tutelante aseguró que no tiene ningún interés político y que también había rechazado que en primera vuelta el candidato Gustavo Petro no asistiera a varios debates. Y antes de primera vuelta, yo también públicamente, y eso quedó registrado en el Twitter del Tesoro, que yo públicamente dije que era totalmente reprochable la conducta de Petro de no asistir a los debates, porque es que aquí no estamos eligiendo a un rey o a un zar, sino estamos eligiendo a un presidente. Expertos constitucionalistas señalan que la tutela tiene errores técnicos. Confunde la libertad de elegir y ser elegido con el derecho que tienen los candidatos a participar en debates, que es un derecho de opinión. Al confundir los derechos termina protegiendo la solicitud de 6 accionantes y obligando a los candidatos a expresarse sobre sus planes y programas en un último debate. En mi opinión, es una decisión equivocada que termina constituyéndose en una indebida injerencia, una indebida intervención en el proceso político. De manera que pues, la decisión es cuestionable. El candidato Gustavo Petro aseguró que está dispuesto a participar en el eventual debate y su campaña envió la solicitud a RTBC. Nosotros estamos listos, es el derecho del pueblo. Mientras Rodolfo Hernández pidió la aclaración del fallo. Vamos a pedir una aclaración de cuál es el contexto de
de lo que pide el tribunal para poder saber cómo vamos a organizar eso. El sistema de medios públicos RTBC emitió un comunicado en el que dice que están esperando la petición de manera conjunta, teniendo en cuenta que la orden del tribunal es que las dos campañas se pongan de acuerdo para participar en el debate. Esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá de llevar 5 solicitudes de tutela, 5 tutelas a un fallo único, obligando a los candidatos a tener un debate el día de mañana, el día jueves, así de perentoria es la instrucción del Tribunal Superior de Bogotá, pues tiene como muchos ángulos y muchos cabos que quedan sueltos. El primero de ellos es la esencia de este problema. Es cierto que Rodolfo Hernández está rehuyendo los debates y es cierto también que la lectura detallada de su programa, cosa que deberían hacer todos los colombianos, así como la lectura detallada del programa de Gustavo Petro, deja unos vacíos que generan inquietud. Entonces uno dice, bueno, sería bueno que profundizara en esto, falta complementar lo otro, falta mirarlo de más allá. Pero eso no significa que la justicia colombiana tenga por oficio el decir, entonces tienen que ir a un debate de televisión el próximo jueves. Como que es desmesurada, inadecuada, desproporcionada la decisión de este Tribunal Superior de Bogotá. Entre otras cosas, porque los debates son un formato. Es decir, si el derecho que se está defendiendo es el derecho del votante a enterarse mejor, a tener plena información, pues debería buscarse esa provisión de información, no obligar a un solo formato o a un solo instrumento para llegar esa información al votante. De hecho, está Internet, están las entrevistas, están los videos, están los medios, están este noticiero, están otros noticieros. Hay una sinfín de mecanismos para que la gente se informe acerca de las propuestas, como para decir, no, ese derecho se atiende solamente con un debate el día jueves. Me parece que es un despropósito. También me parece que es bastante peculiar, por decirlo menos, que Gustavo Petro a estas alturas diga, estamos listos para ir porque es un derecho del pueblo colombiano. Ajá, y entre primera y segunda vuelta no fue él quien decidió no ir a debates contra para discutir con sus rivales y sus contrincantes. No fue él quien dijo en un momento dado, yo no vuelvo a hacer debates con nadie, y no tuvieron los colombianos que privarse de ese derecho durante por lo menos un par de semanas de acceder a la información. Pues vean ustedes cómo es de graciosa la política y cómo es de chistosa la manera como se dan vueltas para uno y otro lado. Ahora bien, Rodolfo Hernández, por su parte, se arriesga a un desacato a la justicia cuando dice, bueno, voy a averiguar, vamos a mirar, esto puede subir a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, y mientras tanto se cumplen las 24 horas que son el día de mañana y podría caer en un incidente de desacato. Incidente de desacato que, según dicen los que saben, podría dar hasta 6 meses de arresto y hasta 20 salarios mínimos de multa. Habrá que ver qué pasa en las próximas 24 horas, aquí les estaremos contando. La lupa en Red Más. Y a propósito de la jornada electoral, la lupa se posa hoy sobre los escenarios que proyectan los expertos podría experimentar el precio del dólar dependiendo de los resultados de las elecciones presidenciales de este domingo. Algunos analistas auguran un dólar cercano a los 5.000 pesos en el corto plazo si gana Gustavo Petro, y un escenario a la baja de la moneda si el triunfo es para Rodolfo Hernández. Esta semana el dólar inició por encima de 4.000 pesos como resultado del comportamiento de la inflación en Estados Unidos y a la espera, en ese momento, de la decisión de la Reserva Federal del aumento de las tasas de interés, que se tradujo en caídas en las bolsas internacionales. Hoy presenta una reducción y está por debajo de ese nivel. En Colombia hay un ingrediente adicional que se suma a la coyuntura internacional: la elección presidencial con un candidato, Gustavo Petro, que ha explicado que de salir victorioso hará cambios fundamentales en materia económica. Para algunos analistas y académicos, esos cambios harán que el dólar suba aún más a los precios que se registran en la actualidad, que ya son altos. Si se confirma un triunfo de Rodolfo en la segunda vuelta, es posible que el dólar no presente un gran movimiento en contraste con el escenario de un triunfo de Gustavo Petro, evento que sí creemos no está descontado por el dólar y que puede llegar a generar un incremento en la divisa de alrededor de 400 pesos. Si llega a ganar Rodolfo Hernández, lo que va a pasar es que el dólar va a disminuir su valor, como pasó en la primera vuelta, donde llegó a tocar los 3.700 pesos. Con Gustavo Petro va a pasar lo opuesto. El dólar va a tender a crecer en el corto plazo debido a que muchos pesos colombianos
se convertirán en dólares por muchos inversionistas que tendrán ciertos temores en el tema de inversión, y eso hará que haya menos oferta en el mercado. La divisa también aumentará a la par con los aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos, que hará que más inversionistas busquen ese mercado y más dólares. Y esto, independientemente del candidato que salga elegido en estas elecciones, pues va a tender a generar un aumento del precio del dólar. Obviamente, pues uno lo hará mucho más rápido que el otro. Además, si se acaba con la producción nueva de petróleo, como lo plantea Petro, el dólar será aún más costoso. Así lo cree Corficolombiana, que elaboró un estudio donde plantea dos escenarios. El escenario A asume que se sigue realizando nueva exploración de hidrocarburos en los próximos años, y el B, que se suspende a partir de 2023. En el escenario A, no obstante, la producción petrolera continuará en los niveles actuales de 760.000 barriles por día durante 5 años, y en el B comienza a disminuir a partir de 2023. Ante este panorama, Corficolombiana señala que en 2027 la devaluación del peso colombiano sería entre 39,9% y 43,7%, equivalente a una tasa de cambio entre 5.080 pesos y 7.000 pesos. Otros analistas creen que en el corto plazo habrá un comportamiento muy volátil. Recuerdan que el mercado de divisas lo mueven empresas que hacen negocios y quienes especulan en un momento determinado para sacar provecho. El día posterior a las elecciones, gane el candidato que gane, algunos operadores de mercado van a tratar de hacer ganancias extraordinarias, ya sea apreciando o depreciando la moneda nacional. Hay otros agentes que terminan afectando esos movimientos en el precio del dólar. Algunos analistas económicos ya han tratado de realizar este tipo de análisis, de realizar este tipo de predicción, y se han equivocado porque han tenido en cuenta ese solo elemento, los resultados de la candidatura presidencial. Creen que el comportamiento de su precio va más allá de las elecciones. Hay que ver cómo se comporta la economía en general y cómo van las exportaciones, en especial de productos como el petróleo, y las importaciones. En la segunda semana ya la moneda tiene que moverse de acuerdo con las operaciones internas y externas de toda la economía. Por ahora el dólar se mantendrá caro y luego de las elecciones va a depender del manejo que se siga dando a una economía que siempre ha sido bien calificada. A propósito de esta divisa, del dólar, de lo que pasa con la economía de los Estados Unidos, hoy hay una noticia importante a nivel global. Con el objeto de controlar la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió la tasa de interés 75 puntos básicos. Va a estar en un rango de 1.5 a 1.75%. Lo paradójico, lo llamativo de esta noticia es que es el mayor crecimiento que se hace desde 1994. Frente a la fuerte subida de la inflación, la Reserva Federal decidió aumentar la tasa de interés en un rango de entre 1,5 y 1,75%, lo que representa un alza de 75 puntos básicos y la mayor en 28 años. El mercado esperaba un aumento, aunque en general no de ese nivel. Pero el último dato de inflación de 8,6% anual en el mes de mayo los llevó a tomar una decisión más agresiva. Además, la Reserva Federal, donde 10 de los 11 miembros respaldaron este incremento, informó que continuará con los aumentos en las próximas reuniones y hay quienes aseguran que este año terminará por encima de 3%. El propio presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que podría haber otro aumento de entre 50 y 75 puntos básicos en la reunión de julio, lo que dependerá también de qué suceda en la economía de Estados Unidos. Esta es la tercera vez que de manera consecutiva los funcionarios de la Fed deciden aumentar las tasas de interés mientras retiran parte de los estímulos económicos que se han entregado para recuperar la economía, que ha sido afectada por la crisis de la pandemia del COVID-19. La subida en las tasas de interés, que no solo hará la Reserva Federal, sino que analizan otros bancos centrales, preocupa a los inversionistas y analistas por los efectos en la economía y la posibilidad de una recesión. Varios analistas de diversas partes del mundo han criticado las que consideran fallas de los bancos centrales que vieron el aumento de la inflación como un fenómeno transitorio y ahora empiezan a quitar las ayudas y a reducir las compras de bonos. A la par con esta decisión, la Reserva Federal redujo su proyección de crecimiento económico de 2,8 a 1,7% este año en Estados Unidos y de un nivel similar para 2023. Proyecta también un desempleo de 3,7%. ¿Para dónde va el dólar en Colombia? Una pregunta clave que muy pocos se atreven a tratar de responder. ¿Por qué? Pues porque hay muchas circunstancias que pueden afectar el curso del dólar. En las notas que nos acaba de presentar Ismael hemos visto dos de las principales circunstancias que están en este momento pendiendo sobre el futuro de la moneda extranjera.
La primera de ellas, el resultado de las elecciones en Colombia. La segunda circunstancia, el aumento de las tasas de interés en los países desarrollados, pero en concreto el día de hoy en Estados Unidos. Ese aumento de 0,75, eso es lo que quiere decir 75 puntos básicos, que para mucha gente puntos básicos no quiere decir mayor cosa, 0,75 fue lo que aumentaron las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el más grande desde el año 1994. Es resultado de la gran inflación que registramos en días pasados aquí en este noticiero, que se comunicó el viernes pasado en Estados Unidos. 8,6%, la mayor inflación de los últimos 40 años. Pues consecuente con esa situación, el Banco Central de Estados Unidos le pega tremenda trepada a la tasa de interés, tratando de frenar un poco la economía, tratando de bajar la inflación. ¿Y eso cómo nos afecta a nosotros? Pues mientras más vayan subiendo las tasas de interés en Estados Unidos, más se va volviendo un destino atractivo para los capitales del mundo, entre ellos los capitales de los países latinoamericanos, entre ellos los capitales que en este momento están en Colombia. Mientras más rápidamente se vayan subiendo intereses en Estados Unidos, más van a salir capitales de Colombia presionando un aumento en la tasa de cambio. Punto número 1. Y punto número 2, lo decía Ismael, gran incertidumbre sobre cuál va a ser el resultado de las elecciones. A juzgar por lo que pasó en la primera vuelta, mientras más piensen los inversionistas que puede ganar Rodolfo Hernández, más tranquilidad habría en el mercado cambiario. Y mientras más piensen que puede ganar Gustavo Petro, más intranquilidad habría y más presión para un aumento de la tasa de cambio. Ahora, ojo a lo siguiente, hay que tener presente lo que ha sucedido en el caso de Perú, en el caso de Chile, en otros casos en América Latina. Hay una primera reacción después de una elección de este calado y de esta importancia que dispara la tasa de cambio hacia arriba si los inversionistas creen que el resultado fue adverso, o hacia abajo si creen que fue positivo. Y solamente con el paso de las semanas, solamente con el paso de los meses, cuando se vea verdaderamente cuál es la clase de política económica que van a tener el próximo presidente, se vuelven y se estabilizan un poco los flujos de capitales. Lo que todo el mundo dice es, en todo caso, si llegara a ganar un candidato que ha dicho que va a prohibir nueva exploración de petróleo, casi que se da por hecho que el precio del dólar se iría hacia arriba. Amanecerá y veremos. Nos vamos con nuestro numeral del día. Violentos en elecciones son. ¿Qué dicen nuestros televidentes? Mapi Ayala dice, claro, qué ignorancia la de esa gente dañar su propia casa. Edgar Becerra 8, el pueblo se respeta, carajo. Y Mari Juli 2811, o sea, no hay democracia, nos toca o nos toca aceptar, es lo que ellos digan. Hasta aquí esta emisión de noticias, un día muy noticioso. Sigue mucho. la campaña presidencial. Ya nos veremos el domingo en la transmisión de elecciones aquí por Red Más Noticias. Hasta mañana, Paula. Bueno, hasta mañana. Por lo pronto que descansen y gracias como siempre por su compañía.